Bien, ya estamos en la grabación y reitero, lo que tenemos que desarrollar, y bueno, tienen que entregar esto hasta el 23 de marzo, de aquí a 2 días, que no simplemente es hacer preguntas. Preguntas que no sean a más de 10 preguntas, pero que no sean repetitivas. ¿Cuál es la finalidad de las preguntas? Realizar una entrevista que permita aplicar al gerente o al contacto que tienes con la unidad de planificación. Esto obviamente para quienes estén desarrollando un proyecto de grado para otra institución. ¿Y esto con qué fin? Pues con el fin de identificar problemas y demandas comunicacionales. ¿Qué son problemas comunicacionales? Problemas comunicacionales son aquellos que están involucrados específicamente en poner en contacto o compartir alguna estructura, algún mensaje, algún contenido que no es comprendido del todo. Puede ser por la asistencia del ruido, puede ser justamente por distracciones o puede ser específicamente que no se haya utilizado adecuadamente como tal un determinado trabajo. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos concretamente de comunicación, pues nos referimos específicamente a aquello que involucra el desarrollo del mensaje. Ya les he dicho, ustedes son expertos en la comunicación, porque no solamente dicen palabras, no solamente comunican, sino que se hacen entender y es más, hacen que otros puedan hacerse entender en el mensaje. Porque comunicar es natural, pero hacerse entender con el otro y generar en el otro lo que queremos, o sea, motivar a un comportamiento o alentar a un comportamiento. Eso solamente lo hacen ustedes. Por eso, ustedes son los profesionales del mensaje. Entonces, tienen que identificar problemas comunicacionales, que son elementos que pueden distraer o pueden justamente reducir el alcance de las estrategias, de los proyectos, de los planes que se generan de manera concreta. Entonces, ustedes tienen que identificar particularmente problemas, pero para ello tienen que hacer una entrevista. Y esa entrevista tiene que ser dirigida al gerente o al contacto de la unidad de planificación. Ojo, para quienes van a desarrollar ese proyecto de grado. Enseguida voy a hablar específicamente de la identificación del segmento de mercado para quienes van a hacer emprendimientos. Pero quisiera saber si han entendido el concepto de problemas, por favor. ¿Se ha entendido? Problemas comunicacionales, ¿sí? No todo es un problema comunicacional. Por ejemplo, falta dinero para ejecutar las actividades. No es un problema comunicacional, es un problema financiero. ¿Ya? Existe una nueva tendencia eh, en el consumo. Eso no es un problema comunicacional. Eso parece ser un problema económico. El problema comunicacional está dirigido en la forma, el proceso, la estrategia con la cual nos comunicamos con otras entidades u otras personas, otras empresas, en el caso empresarial. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Una pregunta, digamos, en mi caso, digamos, ¿no? Que voy a trabajar con lo de esa orquesta, podría ser, digamos, un problema comunicacional, podría ser, digamos, la falta de marketing en redes sociales que tiene, digamos. Ya, en todo caso yo no lo pondría como falta, sino que, a ver, la falta o ausencia es consecuencia de que puede ser que una persona no ha sido contratada
para poder desarrollar esa estrategia, esa presencia en redes. Puede ser una. O puede ser justamente un aspecto de que se prioriza otros gastos. Pero ninguno es comunicacional en sí. Yo sugeriría, en todo caso, que no existe quizás formalidad en el manejo de la gestión de la comunicación, porque no está entendida como gestión de la comunicación. ¿A qué me refiero? Muchas personas confunden comunicación con la propaganda y piensan que con hacer un spot y han podido o van a tener clientes, etcétera. Particularmente, en tu caso, difícilmente vaya a pasar eso, puesto que el desarrollo de tu trabajo involucraría justamente ampliar y llegar a un mayor alcance. Entonces, yo creo que más que falta de una estrategia comunicacional, por decirte así, creo que es que existe informalidad o existe una confusión entre lo que es gestión y propaganda. ¿Y quién tiene esa confusión? La persona responsable del medio o la persona responsable concretamente de la institución o en este caso del grupo, ¿no? Ah, Viendo desde ese punto de vista, un problema comunicacional más que una carencia, falta algo, es porque hay una falencia, una equivocación de algo, o alguien se está equivocando, ¿no? Y en este caso, pues habría un aspecto de una concepción de o confusión de gestión de la información o comunicación con propaganda. ¿Se entiende, Daniel? Sí, 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 bueno, ya lo puedo entender mejor. Estaba levantando la mano. ¿Quién estaba levantando la mano? Yo, pero me equivoqué alguna. Ya, ok. Fuera de las demandas o problemas comunicacionales se encuentran las demandas comunicacionales. ¿Y qué son las demandas comunicacionales? Mm, Necesidades de información. ¿Sobre qué necesita informar o ser informado la institución, informada la institución? Ustedes acá tienen que identificar demandas comunicacionales de la institución, de la empresa, que necesita. ¿Para qué? Por ejemplo, para la toma de decisiones. Pueden justamente desarrollar preguntas que estén ligadas a ello, a identificar estas demandas. Y en muchos aspectos, si ustedes, si hay algún tipo de dificultad con el gerente, nuevamente les digo que su empresa tiene que tener confianza en lo que están desarrollando, ¿no? Entonces, las demandas comunicacionales son aquellos aspectos de información que requieren o de contenido específicamente, ¿no? Entonces, acá tienen que hacer preguntas también identificadas a señalar demandas comunicacionales, señaladas y establecidas pertinentemente en este marco. Ya. ¿Alguna pregunta a quienes están encargados o empresas, ONGs? ¿Alguna pregunta? Disculpe, Gunnar, ¿a quién traería la capacitación de las personas que estén trabajando en comunicación en la institución, digamos, en la parte de demandas? Si es un problema, sí. La parte de demandas se define a demandas informativas o demandas de mensaje o demandas concretamente en función de medios, pero establecería este tipo de aspecto para la generación concreta de, eh, de identificar ya lo que se requiere, ¿sí? ¿Me dejo entender, Camila? Sí, gracias. ¿Sí? Problemas y demandas comunicacionales. Bien, ahora hay personas que van a hacer emprendimientos. Ellos no van a hacer ninguna entrevista a un gerente, porque ellos son sus propios gerentes. Pero lo que sí tienen que hacer es seleccionar a qué público meta van a ir. Y es específicamente que hemos señalado y nos hemos referido que la segmentación
se constituye puntualmente en un conjunto de esfuerzos para poder localizar dentro de un mercado sectores, y dentro de los sectores poder identificar también segmentos de mercado y entre ellos nichos de manera particular. Entonces, aquí vamos a hablar de la segmentación del mercado, que en muchos aspectos es una clave muy importante para poder desarrollar de manera puntual el trabajo que se genera como tal. Voy a compartir con ustedes un video, ¿ya? Y les pido por favor que en este marco, si hay alguna pregunta, sobre todo las personas que van a hacer emprendimientos, me avisen. No. Un ratito. En la clase de hoy vamos a explicar que Ahora sí. Me avisan si no se escucha, por favor. es la segmentación de mercados. La segmentación parte de la base de que los consumidores tienen gustos y necesidades diferentes. Por ejemplo, si nosotros salimos a la calle y simplemente nos damos cuenta de la ropa que la gente lleva puesta, nos daremos cuenta que algunos prefieren un estilo más deportivo, hay otros que visten más clásico y algunos prefieren una moda juvenil. Si nosotros fuéramos una tienda de ropa y le ofreciéramos a todas estas personas el mismo estilo, pues habría algunos de ellos que sí nos comprarían porque les gustaría nuestro tipo de ropa, pero habría otra muchísima gente que no nos compraría porque nuestro estilo no se ajustaría al de ellos. Y aquí es donde entra en juego la segmentación de mercados, en donde la empresa lo que va a hacer es coger todo el mercado de consumidores que existen y dividirlo en grupos que sean similares, es decir, en grupos de consumidores que compartan entre sí las mismas necesidades o los mismos gustos. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de ofrecerle a cada uno de ellos lo que quiere y por lo tanto tener una estrategia diferenciada para cada uno de estos grupos. Pues bien, cada uno de estos grupos diferentes de consumidores se llaman segmentos. Y si nosotros queremos hacer una segmentación de manera adecuada, tenemos que llevar principalmente 3 actividades. La primera de estas actividades es la segmentación propiamente dicha, es decir, identificar cuáles son los diferentes grupos de consumidores de nuestro mercado en concreto. Por ejemplo, si estamos hablando del mercado de la ropa, ya hemos dicho que había diferentes tipos de grupos de consumidores. Por ejemplo, ya hemos dicho que hay diferentes segmentos, como algunos que visten más juvenil, otros más clásico y otros de manera más informal. Pero también podríamos haber diferencia de renta, es decir, hay gente que está dispuesta a gastarse más cantidad de dinero en ropa y hay otra gente que busca que sea lo más barato posible. Incluso hay otros que buscan el lujo y buscan prendas de ropa que sean muy caras. Una vez que ya tenemos claro cuáles son los diferentes segmentos, es decir, la segmentación del mercado, pasamos a la segunda fase, que sería elegir aquellos segmentos a los que nos vamos a dirigir y cuál va a ser la estrategia que vamos a utilizar para cada uno de ellos. Un gran ejemplo lo tenemos precisamente en el mercado de la ropa con Inditex, que tiene incluso diferentes marcas, diferentes tiendas para cada uno de estos segmentos. Por ejemplo, tiene Pull&Bear, que se dedica principalmente al público juvenil. Luego tiene Zara, que es una ropa algo más clásica, aunque a precios razonables, porque luego aparece Massimo Dutti, que también es ropa clásica, pero para gente que está dispuesta a pagar algo más. Y luego, pues, una ropa algo más llamativa o informal puede ser la de Bershka o Stradivarius. Aquí la clave es que la empresa tiene que dirigir aquellos segmentos, es decir, aquel público
que puede ser rentable para ellos, pero no tiene por qué dirigirse a todos los segmentos. Por ejemplo, hemos dicho que también hay un grupo de gente que quiere comprar marcas de lujo, no ropa de lujo, y a lo mejor está dispuesta a pagar 4.000 euros por un bolso. Sin embargo, vemos que el grupo Inditex no tiene ninguna tienda que se dirija a ese segmento, porque ha decidido que no es un segmento que le interese. Pues bien, los segmentos a los que se va a dirigir la empresa es lo que se llama segmentos meta, aunque también podemos seguirlo con el nombre de público objetivo o target, ¿no? Target, que en inglés significa objetivo, es decir, a aquellos consumidores a los que nos vamos a dirigir. Y por último, una vez que ya sabemos el segmento meta al que nos dirigimos, tenemos el posicionamiento. Con el posicionamiento, la empresa lo que quiere es transmitir a cada grupo de consumidores cuáles son los beneficios que va a obtener con el producto que está comprando. Por ejemplo, si nosotros entramos en Zara, tenemos claro que nos vamos a encontrar un tipo de ropa más clásica en el que los precios no van a ser demasiado elevados. Pero si entramos en un Lefties, que también es Inditex, sabemos que vamos a encontrar ropa muchísimo más barata. Al igual que la de Massimo Dutti, tenemos claro que siendo clásica va a ser de un precio bastante mayor. En este caso, como nosotros tenemos claro eso y precisamente Inditex es lo que quiere transmitir, podemos decir que Inditex ha hecho un buen posicionamiento. En definitiva, que estas tres actividades son imprescindibles para la empresa. Recordemos, primero la segmentación, es decir, dividir el mercado en grupos de consumidores que tengan los mismos deseos o necesidades. En segundo lugar, el targeting. El targeting es la elección del segmento meta, es decir, a cuál de estos grupos nos vamos a dirigir. Y por último, el posicionamiento. Transmitir a los grupos de consumidores que nos vamos a dirigir cuáles son los beneficios que van a obtener con nuestra empresa. Pues fíjate que las tres primeras letras de cada una de estas palabras, la S de segmentación, la T de targeting y la P de posicionamiento, sería como step, que en inglés significa paso. Pues bien, a estas tres actividades es lo que se denomina los pasos del marketing. Por eso es tan imprescindible que las empresas la hagan de manera correcta. Y al llegar aquí, muchas veces los alumnos dicen, oye Javi, ¿y hay alguna manera, algún criterio en el que se basen las empresas para dividir el mercado? Es decir, para segmentar, porque en el mercado de la ropa hemos hablado de ropa juvenil, informal y clásica, pero también podemos haber distinguido ropa de hombre, de mujer o de niño, o ropa más cara, ropa más barata. Entonces, ¿en qué se basa una empresa a la hora de hacer estas divisiones? Pues aquí, en efecto, hay diferentes criterios de segmentación que pueden utilizar las empresas. Pero si quieres saber cuáles son, los veremos en la siguiente clase. Acá explicábamos completamente el concepto de En la clase de hoy segmentación. vamos a hablar de los diferentes criterios y estrategias de segmentación. Para poder entender este punto, pues voy a explicar con una pequeña pizarra. Por favor, abran sus cámaras, que solamente veo a Mauricio, a Daniel y el resto, ¿qué onda? No. Bueno, no tengo específicamente. Cuando desarrollamos la segmentación, y voy a poner aquí segmentación, involucra esto dos procesos importantes. El primer proceso se llama macrosegmentación. Y este proceso de la macrosegmentación establece específicamente la generación o identificación desde el mercado a sectores. Los sectores de mercado son evidentemente una especie de submercados más pequeños. Por ejemplo, un mercado puede ser el mercado cochabambino, los que residimos acá en esta hermosa tierra. Pero dentro justamente el aspecto de la residencia, pues puede haber alguna persona que no haya nacido en nuestro, no sé,
en nuestro departamento. Y me concentro específicamente en personas que residen en Cochabamba, pero que son de otros lugares. Imagino Brasil, Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Y puedo hacer un sector solamente con ellos. Dividir la población entera de la ciudad de Cochabamba en extranjeros que residen en la ciudad de Cochabamba. Eso es un sector. Y la macrosegmentación se encarga específicamente de identificar estos sectores, considerando en primera instancia una segmentación que puede ser la segmentación etaria. ¿Qué es la segmentación etaria? Cuando escuchen el término etario, significa que es edad. Por tanto, dentro de la segmentación etaria, hay que identificar que hay muchas personas que, bueno, pues tienen una diversidad, ¿ya? O, bueno, diversos gustos en función a sus edades. Y es fácil hacer un sector, una identificación etaria en base a edades establecidas, ¿no? Ya. A continuación voy a mostrar este video que les ayudaría concretamente a comprender cuáles son las segmentaciones etarias que pueden ustedes identificar y en base a eso cómo hacer la segmentación. Me avisan si no se escucha, por favor. El término generación es aplicable al conjunto de personas que han nacido en la misma época. Los baby boomers es un término usado para describir a las personas que nacieron durante el baby boom, que sucedió en algunos países anglosajones después de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1946 y 1965. La siguiente generación, nacida tras la generación de los baby boomers, es conocida como generación X. Son los nacidos entre 1965 y 1980. Es la generación que vio caer el muro de Berlín. El término generación X fue acuñado por el famoso fotoperiodista Robert Capa en los años 50, aunque el nombre se hizo popular tras una novela de 1991 lanzada por el escritor Douglas Coupland. A la generación X le sucede la generación Y, también conocida como generación del milenio. Eran los jóvenes de los años posteriores al cambio de milenio, los millennials. Nacieron entre 1980 y el año 2000, jóvenes que crecieron con el avance de las nuevas tecnologías, con internet y viendo la MTV. A la generación de los millennials les sucede la generación Z. Son los jóvenes nacidos después del milenio, los jóvenes de ahora. Han crecido en la era de las redes sociales, de los smartphones y las tablets. A cada uno de los miembros de las distintas generaciones les corresponden unos rasgos comunes, pues han vivido los mismos acontecimientos históricos, han crecido viendo las mismas películas, leyendo los mismos libros y escuchando las mismas canciones. Cada generación tiene una manera diferente de vestir, de comunicarse, de expresarse, unos valores diferentes. En definitiva, una manera diferente de ver el mundo.
Cuando estamos hablando de la segmentación etaria, esto para los emprendedores, es indispensable que ustedes puedan identificar pues a quienes va a ir su producto. Y esto comenzando específicamente por identificar y por ver, materializar específicamente a la persona a la cual van a generar el producto o servicio que van a establecer. La segmentación etaria, como dice su nombre, establece de qué edad. Pero más que edad, hablamos en este caso de ciertas generaciones que tienen diferentes gustos y que obviamente tienen diferentes demandas de lo que es la comunicación. En ese tipo de aspecto, si bien en el ámbito internacional se puede manejar que a nivel del mundo llamamos a partir de los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1945 a 1964 o 65, a los baby booms o baby boomers, que es un movimiento que se ha dado en países anglosajones. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba casi destruida, bueno, muy empobrecida, y bueno, lo que hicieron Estados Unidos ha sido ayudar específicamente a que puedan expandirse nuevamente. Y eso se ha conocido, ese movimiento se ha conocido como el baby boom, como el boom. Y el baby boom, la explosión económica como tal. En nuestro país eso se ha sentido muy, pero muy poco. Claro que ha habido justamente ciertos sectores y segmentos del público que pueden sencillamente o identifican y comparten con esta generación. Esta generación ha conocido a los Beatles. Esta generación ha visto al hombre en la luna. Esta generación ha sido testigo de las bombas, primero de atómicas y después las bombas de hidrógeno. Ya. Pero en muchos aspectos esta generación pues sencillamente impulsaba y bailaba específicamente la música disco, entre otras cosas, ¿no? Pero reitero, en nuestro país quizás no se vio mucho esto, sobre todo por el aspecto de la educación. Algunos sí, que han salido fuera del país, pues obviamente habrán escuchado los Beatles, se habían conocido todo ese tipo de aspecto. Pero otros, más que todo, serían identificados como la generación silente, que es la generación antes a los baby boomers, donde pues sencillamente la crianza era para que los niños estén en silencio, se callen, y es justamente de donde sale el nombre, silente, ¿no? Eh, bueno, pero ustedes pueden hacer esta clasificación identificando primero la edad, ¿no? Pueden también utilizar, y para eso comparto toda la pizarra, pueden identificar también acá los que van a desarrollar emprendimientos. Después de realizar una segmentación etaria, pueden establecer también una segmentación que puede ser una segmentación geográfica, ¿ya? O también pueden hacerla de manera concreta, lo que llamamos por sexo, ¿ya? No me meto tanto al tema de género, ¿sí? O si alguien justamente considera importante, bueno, pero esto habría que definirlo con precisión porque en términos de mercado no responde a las ideologías culturales que podamos tener, ¿no? Más que todo, si hablamos específicamente de sexo, estamos señalando obviamente a demandas y necesidades que tienen varones y mujeres. Aunque reitero, el mundo, el contexto y la forma de pensar actual da a entender un panorama mucho más allá de género, pero acá específicamente en segmentación se toma en cuenta los aspectos biológicos y fisiológicos, no los aspectos culturales, ¿sí?
Eso para poderlo llegar a entender. O la segmentación geográfica, dividir a la ciudad en zonas y en función específicamente a las zonas, establecer a dónde corresponde o a lo que corresponde en función de residencia como tal, ¿no? Esto para poder llegar a comprender. Y otra segmentación que pueden ustedes también plantear, ya dentro de la macro segmentación, es la segmentación por ingresos económicos. Aquí podemos identificar lo que llamamos ricos, lo que llamamos de ingreso medio y lo que llamamos pobres, que se puede establecer de acuerdo a determinadas estadísticas a qué público va a ir dirigido un bien o un servicio. De manera concreta, y esto es importante señalar, cuando alguien oferta un servicio, está ligado a personas que vayan a adquirirlo, que vayan a contratarlo. Pero muchas de ellas no pueden adquirirlo porque tienen otras necesidades que son prioritarias para ellos para satisfacer. Entonces tengan en cuenta que no tienen que ofertar, ¿ya? No tienen que ofertar el producto a personas que no tengan la capacidad económica para poder adquirirlo. Un gran ejemplo, ¿ya? ¿Se han puesto a preguntar o han visto alguna vez a estos automóviles en televisión? ¿O alguna publicidad de estos automóviles? Lamborghini. ¿Han visto alguna publicidad en televisión? Hola. No, Gunnar. No, una. Ok. ¿Han visto alguna publicidad de estos relojes en televisión? Yo, la verdad, solamente los veía. Ah, aquí está. Ahí está, el de la coronita. ¿Han visto? En televisión. Sí, porque no utilizan la televisión para difundir sus mensajes. ¿Por qué? En la lógica de ellos, las personas que ven televisión, por lo general, no tienen, ¿sí? Por sus hábitos de costumbre, sus estudios que han desarrollado, no tienen los hábitos de ver televisión como tal, pues están viendo otras cosas o sencillamente están realizando otras actividades, por lo que la publicidad que utilizan ellos es muy, pero muy diferente por otras vías, utilizando justamente otro tipo de aspectos, pero no masivo. ¿Me dejo entender? No utilizan ellos la televisión porque su enfoque, su target, no está dirigido a cualquier persona. Y en televisión podemos encontrar a personas que indistintamente su nivel de ingresos pueden acceder a la señal de televisión, pueden verlo. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Por tanto, cuando hablamos de una segmentación por ingresos económicos, nos referimos obviamente a aquellos que puedan ganar, no sé, dependiendo, algunos ganarán el salario mínimo nacional y otros pues ganarán o menos de ellos, ¿no? Y otros ganarán concretamente pues más de $1,000, si estamos hablando de 7,000 bolivianos, ya, o 10,000 bolivianos, o mucho más que eso, 25,000 bolivianos al mes, etcétera, etcétera, ¿no? Y quienes desarrollen, o sencillamente ver quienes trabajen para empresas, que yo sugeriría justamente en este caso, ¿ya? Posteriormente a la macrosegmentación es indispensable establecer la microsegmentación, que es un proceso en el cual identificamos de los sectores, identificamos segmentos. Y esta microsegmentación la pueden ustedes desarrollar, por ejemplo, bajo una lógica sociocultural.
Por ejemplo, se puede justamente establecer una selección en base a lo que hacen los amigos de manera concreta, ¿sí? Es decir, si alguien tiene, por ejemplo, no sé, si alguien tiene la costumbre de asistir, no sé, en este tiempo de pandemia bajó eso, pero mi ejemplo era, si alguien asistía, por ejemplo, a boliches de la calle España, siguen habiendo boliches todavía, ¿no? No sé, si alguien tenía la costumbre justamente de asistir a estos lugares los fines de semana, pues este es una segmentación sociocultural, en función de que por las actividades se puede hacer una segmentación, por las actividades y por los amigos con los que uno llega a tener. Por tanto, la microsegmentación significa aplicar un criterio que puede ser, reitero, sociocultural o puede también ser psicográfico. Cuando hablamos de la segmentación psicográfica, nos referimos específicamente al comportamiento planteado. Asistir por ejemplo, al estadio, en cuando hay un partido de fútbol, eso es una segmentación. Asistir a algún tipo de deporte o asistir justamente a lugar. Hay personas que asisten a bibliotecas, todavía, ¿no? Hay bibliotecas. U otro tipo de actividades. Entonces, eso representa una segmentación psicográfica. La sociocultural representa por el colectivo con el cual uno está. Y lo psicográfico representa por la actividad con la cual uno realiza de manera concreta, ¿no? Esas son los dos criterios de segmentación que podrían generar ustedes. Y reitero, estos dos procesos los tienen que aplicar y mostrarlo específicamente en este punto de manera concreta, en esta referencia. ¿Alguna pregunta a los emprendedores? ¿Alguna pregunta de lo que van a hacer para este 23? ¿Alguna pregunta? Bien. Ok. Este día jueves, entonces, lo que voy a hacer va a ser revisar sus cuestionarios, de todos los que van a justamente desarrollar, que piensan preguntar, ¿ya? Y no se olviden también, queridos amigos, poder implementar o poder suscribir, bueno, habíamos dicho esto hasta fin de mes, ¿no? Pero es indispensable que ustedes puedan señalar este compromiso, ¿ya? Y hacerlo firmar, si es posible que puedan enviarles la respuesta ya a este compromiso suscrito. Reitero, hasta el 31, la presentación es obligatoria, específicamente en el marco de la presentación que van a tener como tal, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Disculpa, Gunnar. Adelante, por favor, Camila, y luego... No me quedó claro si eran más de 10 preguntas o era hasta 10 preguntas. No más de 10 preguntas. Yo les sugiero que sean 10. Yo les sugiero que sean 10, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, eso en el caso concreto de los que van a hacer un proyecto de grado para otra empresa. Y los que van a hacer emprendimiento, simplemente hablar de la macrosegmentación y la microsegmentación. ¿Alguna pregunta más? Gunnar, bueno, sí, perdón, una consultita. En el caso del compromiso, revisándolo, no especifica exactamente cuántas horas debe cumplir la persona en la institución. ¿Eso se debe especificar igual o no hay algún tipo de límite de horas que usted o se asigna? Esto no es trabajo dirigido para ponerle horas. En trabajo dirigido sí se colocan horas, pero acá no. No se coloca. Ok, gracias.
Bien, está todo claro. Por favor, no quiero tener dificultades y luego no quiero que para cuando revise y les pregunte, a ver, ¿por qué me estoy inventando? Eloína, ¿por qué no has presentado tu currículum? Tu currículum, pero ¿por qué no has presentado el cuestionario o la segmentación? Es que no he entendido. Por eso nuevamente insisto. Tenemos que tener una entrevista con el gerente. Tenemos que definir, en el caso de ser emprendimientos, a quiénes vamos a llegar con nuestros productos. Puede ser empresas o puede ser personas. Entonces, los que van a aplicar, van a hacer un proyecto de grado para otras entidades, tienen que desarrollar preguntas, 10 para ser preciso, ¿ya? Y los que van a hacer emprendimientos, pues tienen que señalar la macro y micro segmentación del público objetivo al cual van a ir dirigidos, como tal. Eso es todo, queridos amigos. Si no hay ninguna pregunta, Daniel. No. Por el momento no una. Ok. Si no hay ninguna pregunta, pues adelante, ¿ya? Nos vemos el día jueves y desarrollen específicamente sus cuestionarios. Reitero, a partir del cuestionario y de la entrevista, para la próxima semana vamos a estar ya redactando el primer subtítulo del capítulo 1, que se llama antecedentes. Entonces voy a apagar la grabación.